Y estamos de regreso en este podcast y hoy precisamente vamos a estar hablando de uno de mis libros favoritos. A mí que me encanta la música, los salmos son inspiración para mi vida y qué interesante es poder conectarlos con todo el lenguaje profético que se encuentra en Apocalipsis. Es lo que vamos a hacer hoy en Comunidad en Estudio. Muy bienvenidos. Pastor Cristian, estamos de vuelta, ¿cómo estás? Sí, así es, Dani, ¿cómo estás? Qué alegría siempre estar acá, ¿no? Así que por algunas semanas no pudimos estar y extrañaba este momento, realmente, ¿no? Una alegría que podamos estar juntos de vuelta. Se extrañaba y discúlpenos que nos ausentamos ahí 2 semanitas. No fue fueron asuntos ahí del trabajo mismo de acá, ¿no? El pastor estuvo una semana de evangelismo afuera, que todo esto estuvo bien, ¿no? En Nebraska, muy bien. De paso saludo a los hermanos de la iglesia de Omaha allí. Y saludo para Jaime y todos los amigos ahí. Fue una alegría compartir este tiempo ahí con ellos, ¿no? Buenísimo, te extrañábamos y qué bueno ahí que regresaste, pero también qué bueno que fuiste bendición de seguro por allá, así que saludo ahí a nuestros hermanos de Nebraska y decirle a todos los que nos siguen, bueno, estamos de vuelta, vamos ya de aquí en adelante a terminar el periodo de este trimestre, que está muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con profecías, tiene que ver con simbolismos en la Biblia y yo también, bueno, extrañaba, así que discúlpenos, avísenle a sus amigos que estamos de vuelta ya con este capítulo, que precisamente estamos regresando en un buen momento porque vamos a ver ahora los salmos, ¿no? Y su relación con los simbolismos, la profecía, y este precisamente capítulo está dividido en 2, ¿no? Hoy vamos a ver los salmos, la primera parte, ¿ok? Y ya ahí queda la continuación para que nos sigas en la segunda parte que va a ser la siguiente semana. Así que, ¿te parece que vayamos directo ahí al estudio? Vamos directo nomás. Sí. Me gustaría leer ahí el texto clave de esta semana que dice Apocalipsis 14:1. Dice, entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Un texto bien conocido, ¿no? Uh-huh. Este número misterioso, 144,000, ¿no? Este monte Sión y tanto simbolismo que tiene el Apocalipsis es lo que vamos a ver un poquito hoy. Lo que vamos a hacer, y me gustó cómo lo hizo el autor de la lección en esta semana, ¿no? Es comparar algunos elementos que aparecen en el Apocalipsis con salmos, cómo aparecen también en los salmos. Muchas veces leemos los salmos más en un sentido devocional, ¿no? Sí. Como de meditar, de hecho a mí me encanta porque los salmos son canciones, ¿no? Que la mayoría de ellos estaban destinados a ser tocados con instrumentos, ser cantados. El autor, ¿no?, lo llama el himnario de Dios, ¿no? Y de paso era el himnario cúltico o de la liturgia de Israel, ¿no? Exacto. Así que, bueno, una opción o una forma de leerlo es disfrutar su contenido. Incluso hay canciones que se han compuesto ahí de los salmos, pero también otra es analizar también los elementos que aparecen en salmos y cómo estos pueden ser aplicados también a la profecía. Así que vamos a ver con el primer día, el domingo, ¿no?, que estuvimos hablando del sumo sacerdote, ¿no? Y que tiene que ver con esto del tabernáculo y del santuario precisamente, ¿no? Este tema del santuario es algo apasionante, ¿no?, que se encuentra en la Biblia. Nosotros sabemos que el diseño del santuario, según la Biblia, fue revelado a Moisés directamente, las medidas, los simbolismos. Así los elementos con que se hacía cada parte, ¿no? Las telas, las maderas, todo tenía un simbolismo, ¿no? Y ahora un paréntesis ahí porque es interesante que la primera parte donde aparece que personas fueron llenas del Espíritu Santo fue las personas que construyeron el santuario, ¿no? Me llama la atención porque a veces ahora uno, bueno, está lleno del Espíritu Santo y nosotros lo visualizamos como para predicar, ¿no? Para cantar, para compartir un mensaje, pero para crear, ¿no? Para construir. Sí. O sea, las primeras personas que fueron llenas del Espíritu Santo y llevaron a cabo una obra de construcción, una obra con sus manos, ¿no? Entonces eso me llama bastante la atención, ¿no? Sí, esto tiene que ver con los dones espirituales, ¿no? Sí. Y nosotros podemos ver que para todo necesitamos el don
o la obra del Espíritu Santo en lo que hacemos, en el servicio, en la iglesia. A veces como tú dices, Dani, ¿no? A veces pensamos, los que tienen dones son los que pasan a cantar, pero y yo, pastor, no tengo ningún don. No, pero ¿y qué haces? No, abro y cierro la iglesia y prendo las luces. Bueno, pero para eso se necesita el don y la unción del Espíritu para hacerlo de una manera alegre en primer lugar, ¿no? Porque no... Imagínate si tendríamos 2, 3, 4, 10 cantantes excelentes, pero nadie viene y abre la iglesia. O sea, no tenemos que cantar afuera, ¿no? Claro. Porque, nadie, el que tenía que venir a abrir, entonces todos los dones, todas las funciones dentro de la iglesia, todas las funciones en el pueblo de Israel, todos tenían un propósito, tenían un objetivo y eran importantes. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos también a través de esto, ¿no? Es decir, todas las partes del cuerpo son importantes, ¿no? Correcto. Entonces eso es lo... Ahí está el concepto que tú dijiste, el cuerpo, ¿no? Que somos un cuerpo en donde cada miembro es importante, ¿no? ¿Te parece que lees ahí? Tenemos abierto... Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante, ¿no? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, ¿no? Ese es hasta el versículo 12. Es interesante cómo el santuario terrenal, aquí, según el autor de Hebreos, ¿no? que menciona que hay un santuario celestial también, ¿no? Y que usa los mismos elementos que tenía el santuario terrenal, ¿no? Y que ahí, en realidad, es interesante visualizar lo que es el santuario, especialmente para la teología nuestra, ¿no? Como iglesia, que nos lleva a pensar en lo que Cristo está haciendo hoy, ¿no? Porque mucho se habla de lo que Cristo hizo, pero que obviamente fue algo extraordinario, la muerte, resurrección, ¿no? Pero lo que actualmente está haciendo, como que pocas iglesias hablan de su labor actual, ¿no? Y esto nos lleva a pensar de que tenemos un sumo sacerdote, de que tenemos un representante en el cielo, y de que ahora ya no hay santuarios terrenales, porque en realidad, según el sacrificio perfecto de Cristo, Él rompió ese velo que nos separaba, ¿no? Ahora tenemos acceso al trono de la gracia gracias a Cristo. Y eso es algo tremendo, y que el mismo después Salmo con el que se compara, ¿no? Después habla en el Salmo 122, ¿no? Que menciona de la casa del Señor, ¿no? ¿Qué podemos ahí...? Una de las cosas que a mí me apasiona realmente el estudio del santuario, y yo creo que en algún momento lo mencioné, mi libro preferido es el libro de Hebreos, ¿no? Donde el apóstol Pablo hace la conexión entre el santuario del Antiguo Testamento con la obra salvífica de Cristo a partir de la cruz, pero con todo lo que sigue, porque siempre decimos la cruz es importante, ¿no? Porque allí Jesucristo dio la vida, Jesucristo pagó el precio, pero lo que viene después es sumamente importante. O sea, nada serviría la cruz propiamente si no hubiese habido resurrección, si no hubiese habido ascensión, si no hubiese habido glorificación de Cristo nuevamente, la entronización de Jesús nuevamente. Y el hecho de lo que, como tú decías, de lo que Jesucristo está haciendo ahora, ¿no? En eso que tiene que ver con todo el juicio, que tiene que ver con la intercesión, ¿no? Que es lo medular de lo que el santuario representaba, porque si había algo que el santuario estaba representando era la intercesión. ¿La intercesión de quién? Del Cordero, en primer lugar, ¿no? Cuando el penitente venía y el padre de familia traía ahora un cordero allí sin mancha, sin quebradura ni nada, que sabía él que estaba representando lo que Jesucristo iba a hacer. Y entonces comenzaba, a partir de allí en el atrio del sacrificio, comenzaba lo que algunos teólogos le llaman el camino de la sangre, ¿no? La sangre iba caminando, digamos, en el sentido figurado, por supuesto, ¿no? Por todo el santuario,
manchando de pronto todo el santuario. Una vez al año el sumo sacerdote hacía su obra de limpieza, expiación total, limpieza total de los pecados, y los pecados desaparecían, ¿no? Quedaban allí durante un tiempo, o desde el tiempo que uno los llevaba hasta que venía el día del Yom Kippur o el día del perdón. Pero entonces ahí se limpiaban y ya quedaban absueltos, quedaban borrados tus pecados, los pecados del penitente que había llevado el sacrificio al santuario, ¿no? Entonces, pensar en eso, pero pensar que todo era, como dije recién, era una intercesión. O sea, el Cordero estaba representando a Cristo. El sacerdote representaba a Cristo. Cuando el sacerdote salía, por ejemplo, una de las figuras que a mí más me gusta del santuario es ese momento que es un instante nada más. Cuando el sumo sacerdote ahora sale del santuario, antes de llegar a los dos machos cabríos que están allí, uno representando a Satanás, el otro representando a Jesús, al final ya de todo, y entonces se colocan todos esos pecados, se colocan sobre el cordero, el macho cabrío que representa a Azazel o a Satanás. Y entonces ahí es liberado ese y se va al desierto, ¿no? En esa parte el sacerdote está representando a Jesús, esa obra que Jesucristo está haciendo. Entonces, todo era de representación, ¿no? Sí. Entonces, tan sublime que era cuando Dios establece esto, ¿para qué? ¿Para qué lo establece? Para que el pueblo pueda comprender con figuras que ellos veían cotidianamente cómo iba a ser el plan de salvación. Si Dios venía y se ponía acá en una mesa y le decía, mire, el plan de salvación va a ser así, ellos no lo iban a entender. Se iban a olvidar rápidamente, más, ¿no? Visual, más. Pero cuando lo practicaban todo el tiempo, y al principio, Elena White dice, ¿no?, que al principio era sumamente sublime eso para el pueblo de Israel. El problema es que después con el tiempo se comenzó a transformar como en una costumbre, ¿no? Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, lo que nosotros conocemos, bueno, vamos perdiendo el primer amor, ¿no? Perdemos el primer amor porque al principio es como que, wow, estamos enamorados de Jesús y del amor de Jesús. Claro. Nos sentimos atraídos hacia el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque me rescató, porque me liberó, me aceptó así como yo vine, así pecador, así. Pero después como que va pasando el tiempo y como que se va tornando como una costumbre y hasta, me atrevo a decir como que sin quererlo, como que llegamos a pensar que Jesucristo, digamos, nosotros somos merecedores de eso, porque somos buenos, porque venimos a la iglesia, porque soy de segunda, tercera, cuarta, séptima generación de adventista, entonces me merezco esto. Y eso es lo que al pueblo de Israel le pasaba, ¿no? Que ellos se había vuelto una costumbre y ya dejaron de ver con esa como algo tan sublime como fue al principio, ¿no? Claro. Y eso fue lo que pasó ya en los tiempos de Jesús, ¿no? Y contra lo cual Jesús luchaba, ¿no? Sabes que la gente, claro, al final se quedaba más con la estructura que con Cristo mismo o con el elemento que tenía una labor que no era un fin en sí mismo, sino que era una herramienta para llevarnos al fin, que era Jesús, ¿no? Y al final la gente le dio más importancia a esa herramienta, a ese canal, al canal más que al autor, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, cuando tú hablabas de los simbolismos, es interesante que, claro, Cristo es el Cordero, pero también, como tú dices, el sacerdote, y también muchos elementos del santuario era el mismo. Pan. El mismo, era el claro, pan, el pan. Era la luz, claro, el candelabro. La luz, exactamente, y eso... Él era todo, ¿no? Por eso todo estaba simbolizando. Y la ley y el carácter, ¿no? Esa vara, o sea, el arca del pacto en sí también era algo tremendo, que simbolizaba al final lo que Cristo, cada aspecto de lo que Cristo es, ¿no? Liberación. Entonces, es interesante cuando Cristo después, ¿no?, menciona cuando dice que van a destruir este templo, pero yo lo voy a reconstruir, ¿no? Refiriéndose al mismo, ¿no? Claro.
con su cuerpo, o sea, siendo destruido, pero siendo reconstruido por su resurrección, ¿no? Sí. Entonces, al leer ahora, por ejemplo, algunos versículos como Salmo 122, que nos proyectan un poco este templo, yo creo que al final, cuando nosotros tenemos a Cristo ahora, el templo es Cristo. Y Él es la fuente que nos da todo lo que está describiendo, por ejemplo, aquí Salmo 122. Me gustaría que lo pudiéramos leer para ver algunos simbolismos aquí. Por ejemplo, dice, yo me alegraré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, ¿no? Conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Me llama la atención específicamente el versículo 7, por ejemplo, la paz dentro de tus muros, ¿no? Y dice, y el descanso dentro de tus palacios. ¿Sabes qué? Ahora ya no si yo lo pienso como actualmente, ¿no? No se refiere... Bueno, David se está refiriendo a un templo literal, ¿no? El templo de Jerusalén. Pero ahora, por ejemplo, tú has ido para allá, ¿no? Y obviamente es algo bonito. Lo que bonito. menos hay es paz. Claro, exactamente, ¿no? Ahora estamos yendo, ¿no? De paso sí. En 2 semanas. Uh-huh. Pero con todo lo que uno escucha y lo que ha sido en el último tiempo, y casi que nos atrevemos a decir desde siempre con Israel, ¿no? Nunca ha tenido paz así completa, que uno diga, no, hay paz total, ¿no? Siempre hay como incertidumbre, siempre hay. Entonces, obviamente no se está refiriendo aquí a Jerusalén literal, claro, sino a lo que eso representa, ¿no? Claro. Representa el hecho de la casa del Señor, la iglesia, por ejemplo. Hace unos días un joven que se bautizó ahora en la campaña que tuvimos ahora en el mes de marzo aquí en nuestra iglesia central, me decía, pastor, ¿en qué momento del día la iglesia está abierta? Dice, porque un joven, 25 años aproximadamente, se bautizó. Me decía, ¿en qué momento la iglesia está abierta? Porque siento tanta paz que me gustaría pasar en algún momento, así en el día y tomar un tiempo para orar ahí en el templo, ¿no? Y me llamó la atención eso, porque a veces como que nosotros venimos a la iglesia a guerrear, ¿no? A batallar, es decir, venimos a pelear por la música, venimos a pelear por la vestimenta, venimos a pelear por el sermón, venimos a pelear por... Y no nos nutrimos de eso tan lindo que es venir delante de la presencia. En cualquier momento del día, de la semana, en nuestra casa, nosotros podemos estar en la presencia del Señor. Y no solamente se está refiriendo aquí a un cuando vamos a un lugar específico. Claro. Porque estar en la presencia del Señor, yo lo puedo estar en la presencia del Señor todo el tiempo. Siempre recordando que como le decimos a los jóvenes, ¿no? Es decir, siempre recuerda que Jesús está ahí a tu lado, está mirándote. Y me acuerdo cuando yo era adolescente nos asustaban con eso, ¿no? Porque decía, los ángeles se entristecen con ver las cosas que ustedes hacen, ¿no? Y yo me imaginaba eso en mi mente, ¿no? Es decir, el ángel como llorando acá al lado mío. Y después uno se pone a pensar que es mucho más que eso, ¿no? Decir, yo necesito vivir, decir, que Jesús se sienta a gusto con lo que yo miro en el teléfono, con lo que yo hablo, con lo que yo miro en la televisión, hacia dónde se dirigen mis ojos cuando estoy mirando. Vivir siempre, hay un principio de la mayordomía que es la presencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de mayordomía, hablamos de Jesucristo quiere ser el Rey y Señor de toda nuestra vida. Ese es el concepto de la mayordomía. Del dinero, de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de mi cuerpo. El Señor quiere tomar parte de todo, de mi matrimonio, los que están de novio, del noviazgo, de la paternidad. Sí. Nosotros no podemos fragmentar o poner como departamentos estancos, ¿no? Decir, Señor, mira, yo quiero entregarte mi salud, pero mi economía tú no te metas, porque esto yo la manejo.
No, el Señor ese es el principio fundamental de la mayordomía. Y uno de los principios dentro de ese concepto de mayordomía tiene que ver con la presencia, es decir, siempre que nosotros vivamos y que entendamos que estamos como delante de la presencia del Señor Jesús. Correcto. Y cuando entendemos eso, es decir, mi economía va a estar pensada en esto, ¿no? Decir, Señor, lo que tú me das, yo lo administro de tal manera, sabiendo que tú estás aquí a mi lado. Lo que yo miro en la televisión, Señor, tú estás aquí a mi lado. Lo que yo hablo con otros, lo que estoy hablando, si estoy hablando bien, si estoy hablando mal de otros, es decir, siempre pensar que el Señor está a mi lado, ¿no? Ese es un concepto de presencia que es muy importante para los tiempos que vivimos, entender eso, ¿no? A veces pensamos, solamente estoy cuando vengo acá a la iglesia. En todo momento nosotros sentir la presencia de Cristo, ¿no? Hay un concepto, ¿no?, que igual estaba leyendo, que es la práctica de la presencia de Dios. Lo que tú dices, ¿no?, que Dios está contigo. Me recuerda a la mujer samaritana, ¿no?, que ahí discutiendo samaritanos y judíos de dónde realmente se debe adorar, ¿no? Y Jesús diciéndole, bueno, y ya va a llegar el tiempo y ya es el momento, ¿no?, donde los verdaderos adoradores adoren espíritu y en verdad. Entonces yo creo que esto se refiere, esta paz que tú dices, bueno, en Jerusalén no hay paz ahora, pero sí puede haber paz en tu vida, en tu corazón, porque donde está Jesús, ¿no?, reina la paz. Y paz no es ausencia de conflictos, ¿no? La shalom de Dios es más que eso. Entonces, por eso me dice, y va a haber descanso dentro de tus palacios, pensado en que tú estás ya en la presencia de Dios, de que Cristo es este templo que te brinda la paz verdadera, y que no es una estructura, no es un edificio en sí, sino que es la presencia de Dios en tu vida. Creo que eso te puede dar realmente paz, a pesar de que las cosas no anden bien todavía en tu vida, ¿no? Y eso es hermoso, y creo que eso da para canción también hacerlo ahí en los salmos, ¿no? Sí. Vamos a hablar ahora de él. ¿Cómo? Tú que tienes inspiración, ahí te inspiras para hacer un canto sobre esto. Una de cada día. Mira, la siguiente del monte Sión, ¿no? En Apocalipsis 14, de hecho se plantea una imagen, esto lo vimos el lunes, ¿no?, de que dice Juan, que dice, miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, ¿no? Yo creo que ahí hay varias cosas. Primero es cómo es que estas personas, los 144,000, ¿no?, estaban ahí en este monte. ¿Cómo podían estar parados ahí en este monte tan santo, ¿no? Había una característica, que tenían el nombre de Dios en su frente y en sus brazos, ¿no? ¿Cómo lo podemos entender esto? Varios aspectos ahí podríamos destacar, ¿no? Lo primero es ese número, 144,000, hay mucha discusión, más en este tiempo. Antes yo recuerdo como que aún dentro de nuestra iglesia aceptábamos como tal, hoy como que se han levantado varios teólogos a cuestionar y a decir que ese es un número literal. Y hay corrientes dentro de la iglesia adventista, ¿no? Como iglesia nosotros seguimos sosteniendo que sigue siendo un número simbólico, ¿no? No literal, sino que está representando, por el hecho de estar representado las 12 tribus de Israel con 12,000 representantes de cada una, ¿no? Entonces es un número literal, simbólico, no es un número literal. Entonces, que representan a los que serán salvos, ¿sí? En el tiempo final hay discusión también, porque en un momento, cuando vamos a los capítulos anteriores, es decir, capítulo 7, se refiere a 144,000 y después se refiere a una gran multitud. Claro. Entonces, como que algunos hacen una diferencia entre eso, es decir, estos representan los que estén vivos en el tiempo del fin, cuando el Señor Jesucristo venga, y la gran multitud se refiere a todos. Podría ser una aplicación, ¿sí? Aunque, como digo, hay tensión o hay discusión también dentro de los teólogos adventistas, ¿no? Pero sí, convengamos que es un número, como decía, es un número simbólico, que está representando a los redimidos, que tienen ciertas características, ¿no? Una de las características es que pueden estar en el monte de Sión, ¿sí? Pueden estar parados allí. El monte de Sión, en Israel hay como dos lugares. Uno es un espacio. Convengamos que hoy por hoy el templo
¿sí? de Jerusalén está colocado sobre lo que era el monte Moria, ¿no? Que es el lugar donde Abraham fue a hacer el sacrificio de su hijo, ¿no? de Isaac, que finalmente no se dio porque Dios proveyó un cordero, ¿no? Ese es el lugar donde está sentado el templo hoy. Cuando uno va a recorrer Jerusalén, está sobre el monte Moria. Y entonces allí cerca hay un monte que está reconocido también como el monte Sión, que con el tiempo se agrupa, digamos, ese pensamiento de si el monte Sión es donde está Jerusalén también, ¿no? Que tenía que ver con un lugar de la presencia de Dios. Tanto un espacio como el otro. Lo que nosotros aceptemos como una cosa o la otra, tenía que ver con la presencia de Dios. O sea, que este grupo, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000. O sea, ellos estaban delante de la presencia de Dios, delante de la presencia del Cordero. Dice, tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, ¿no? El escritor de la lección, el autor de la lección dice que el nombre es el mismo, ¿sí? Cuando Jesús habla de su padre, dice, muéstranos al Padre, ¿no? De paso, el nombre no representaba en ese tiempo lo que representa hoy solamente decir, ¿qué es el nombre? El nombre es para que te puedan llamar quien... Claro. Pero yo creo que el nombre es mucho más profundo que eso, ¿no? Sí, y cuando vamos a la antigüedad, ¿no? Claro. tenía que ver con la identidad, ¿sí? Lo primero que define tu identidad es tu nombre. A mí por eso a mí personalmente me gusta, digamos, llamar a las personas por su nombre. Por el nombre. Porque no me gusta que confundan mi nombre o que me escriban mal el nombre siquiera. Decir, mi nombre es sin H y me lo ponen con H. No, ya dejo de ser yo. Claro. Y la H no o mi apellido que lo escriben con una Z. Dejo de ser yo. Claro, claro. Entonces, decir, no, pero lo que quieras. Pero lo primero que da tu identidad es tu nombre. Y tú te llamas Daniel, tú eres Daniel. Y después hay una cantidad de cosas que acompañan eso. En la antigüedad, el nombre estaba simbolizando también el carácter. O sea, había una identidad con el nombre en relación con el carácter. ¿Sí? Sí. Y eso es lo que ahora ellos tenían escrito en la frente. ¿Por qué? Porque estaban representando el nombre, estaban representando la gloria del Padre y del Hijo. Y el autor dice, tiene que haber sido el mismo nombre. Porque cuando Jesucristo les dice, a ver, vienen los discípulos y le dicen, muéstranos al Padre, tanto tiempo que hacen que estoy con ustedes, me han visto, si el que me vio a mí, vio a mi Padre, porque mi Padre y yo somos uno. Y en todo momento Jesús utiliza esa analogía de la unidad entre él y el Padre durante su ministerio, en la oración de Juan capítulo 17, la oración intercesora que Jesús hace por sus discípulos. Yo quiero que ellos sean uno como nosotros somos uno. El que me vio a mí vio al Padre, ¿no? Entonces el autor dice, tiene que haber sido un solo nombre, no el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Y ahí vemos de pronto la unicidad que hay también en la Trinidad, por ejemplo, ¿no? Que los tres son tres, pero son uno. Entonces el autor dice, tiene que haber sido un solo nombre, porque es el mismo nombre. El Padre, el Hijo son uno, el carácter es uno, el amor es uno, ¿no? Claro, y más que letras, más que a veces uno puede pensar, bueno, escrito en la frente como que si fuera una marca, ¿no? Claro. Pero esto es un simbolismo muy profundo, o sea, tiene que ver con, como tú dices, el carácter de Dios impregnado en tu centro, o sea, en tu corazón. Cuando habla de mente, cuando habla de cabeza, es que de ahí sale todo, ¿no? O sea, es que ya no eres tú, ahora es Cristo en ti, como decía Pablo, ¿no? O sea, ya tu identidad, ya tu nombre, claro, sigue siendo Cristian, pero ahora eres un cristiano, ¿no? Ahora es Cristo en ti, es Cristo en nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental y como tú dices, o sea, hay como ciertas discusiones y a veces nos perdemos en que este es literal o no, en que esto acá y como que tratamos de buscar y forzar el texto cuando básicamente lo que aquí te está diciendo es eso clave, ¿no? Ellos pueden estar parados en el monte de Sión porque tienen el carácter de Cristo, porque han sido transformados por Cristo, ¿no? Y eso, después igual hay un paralelismo ahí en cuando se promete, ¿no? De que Dios va ahora a escribir
su ley en nuestro corazón, ¿no? Ya no es simplemente obediencia actitudinal, ¿no? En mis actitudes yo soy alguien, pero no tengo un corazón transformado, no tengo una mente transformada. Entonces al final la clave es que tienes que vivir el proceso de que Dios te dé una nueva identidad, ¿no? De que Dios pueda poner su nombre en ti, ¿no? De que ya seas ahora alguien diferente a como eras, como Pablo lo escribió, una nueva criatura, ¿no? Entonces creo yo que eso es importantísimo. No, ¿sí? Y ahí viene el detalle de las características. Dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes. Nadie podía aprender el cántico sino solo los 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Dice, pues son vírgenes los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y ahí podríamos destacar nosotros qué es seguir al Cordero por donde quiere que Él va, ¿no? Es bien, me encanta esa definición aquí de Apocalipsis. Seguir al Cordero por donde Él quiera o por donde Él va. Es que toda mi vida esté conectada y entregada en las manos del Señor Jesús. Todo lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo hablo, tiene que estar conectado. Yo no puedo separar y decir, el sábado vengo vestido a la iglesia con la Biblia aquí debajo del brazo, pero después en la semana en mis negocios estafo a la gente, me aprovecho de la gente, soy maltratador con lo que el Señor puso a mi cuidado o al revés, o con mi jefe, ¿no? Es decir, no hay congruencia en esa vida que el Señor quiere que nosotros tengamos, ¿no? Y necesitamos ser congruentes y consistentes a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Esa es la característica de los 144.000 en el tiempo final, ¿no? Qué interesante que van a cantar un cántico nuevo, ¿no? Solo pensaba que hay muchos que les gusta cantar cantos viejitos, ¿no? Y está bien, ¿no? Yo pienso ahí después, bueno, y en ese momento no vamos a cantar un himno antiguo, va a ser un canto nuevo, ¿no? Yo creo que desde ya hay que acostumbrarnos también a nuevas experiencias, nuevas expresiones. O sea, no podemos quedarnos como que lo mejor o lo que vivieron personas en el pasado es lo que se va a repetir por siempre, ¿no? Sí. Es una aplicación pequeña porque siempre me llama la atención esta expresión y que es muy salmista. Es muy de los salmos, claro, esto está tomado. Un canto nuevo, o sea, lo que Jesús quiere es que tú tengas tu propia experiencia nueva, no simplemente que cantes o vivas lo que otro vivió miles de años antes, ¿no? Que Él quiere, y en ese momento vamos a cantar un cántico nuevo, porque lo que vamos a estar viviendo como generación, como redimidos, va a ser algo tremendo que no van a haber palabras. Nadie más lo va a saber, dice. Claro, no vamos a poder aprenderlo, ¿no? O sea, solo aquellos que tienen el carácter del Señor, ¿no? Bien interesante. Es interesante. Mira, yo me adelanté un poco sobre lo de la ley en nuestros corazones, en esa promesa, ¿no? Que al final Dios va a escribir su ley en nuestros corazones. Y quizás podríamos, como ya estamos avanzados en el tiempo, en ese día me gustó la última pregunta. Dice, quizás la lanzo aquí. Dice, si somos salvos por la fe y no por la ley, ¿cuál es entonces la importancia de la ley de Dios, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre esto, ¿no? Y cómo funciona esto de la ley en nuestros corazones, ¿no? Dice el Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿no? El hecho de que la ley esté impregnada en nuestros corazones es mucho más el hecho de la internalización de los mandamientos, ¿no? Porque yo puedo guardar los mandamientos externamente, ¿sí? ¿Puedo guardar los mandamientos? Sí, externamente. Claro. ¿Sí? Con mis hechos, con lo que hago. De paso, los fariseos eran los expertos en hacerlo. Claro. Los sacerdotes eran los expertos en hacerlo. Pero cuando aquí el salmista nos dice, ¿no? Salmo 119, versículo 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley, dice, ¿no? Está hablando el acordarse en la noche de tu nombre, es acordarnos del carácter de Dios. Porque, como decíamos recién, ¿no? El nombre estaba identificado con el carácter. El nombre de Dios está identificando su carácter. Dios es amor, ¿sí? Es igual. Sí.
¿sí? Dios representa el amor, Dios es la fuente del amor, Dios es amor, no es solo la fuente, sino que Dios es amor, intrínsecamente es amor. Ahora, entonces cuando el salmista dice así en el Salmo 119, yo me acordé de tu nombre, él dice, me acordé de lo que tú eras, y la esencia de Dios es la gloria de Dios, es la ley de Dios, porque la ley representa el amor, la ley no es solamente un hecho de lo que nosotros practicamos externamente. Por eso, cuando nosotros permitimos que ahora la ley esté dentro nuestro, es que el amor de Cristo esté dentro nuestro, la gloria del Señor esté dentro nuestro, y yo lo viva como naturalmente esto, ¿no? No como lo vivían los fariseos y los sacerdotes, que decir, externamente lo vivían, pero no lo vivían en el corazón. Y esa es la gran lucha que Jesús tenía, ¿no? Y creo que esto de la ley, mira, y lo voy a decir con cuidado, porque no se entienda mal, pero es más que la letra de los 10 mandamientos. Porque a veces nosotros pensamos que cuando se refiere a ley en nuestro corazón, es como, no voy a matar. Y eso es todo, ¿no? Y Jesús mismo lo dijo, o sea, es mucho más que no matar, ¿no? Es mucho más que no cometer adulterio. La ley de Dios y lo que Cristo quiere trasciende la letra de los 10 mandamientos, sino que Él quiere que ahora amemos, claro. Él quiere que ahora demos vida, Él quiere que ahora no solo no matemos, sino que demos vida, que abracemos, que amemos. No quiere solamente que no adulteremos, sino que tengamos pensamientos puros, que seamos fieles, ¿no? Incluso cuando nadie nos ve. Entonces creo yo que es mucho más que eso, ¿no? Y por eso es algo que tiene que ser vivido solo cuando Cristo produjo eso en nuestro corazón, porque si no es hipocresía. Cuando yo quiero obedecer, pero dentro mío quiero hacer otra cosa, eso es hipocresía. Por lo tanto, Jesús tiene que producir una transformación profunda en nosotros, ¿no? Sí. No, esa es la ley en los corazones, ¿no? Eso es. Así es, ¿no? Y que Dios nos ponga realmente, yo creo que esa debe ser nuestra oración todos los días, ¿no? Pon tu carácter, tu nombre en nuestro corazón. Ya avanzando con Salmo 5, quizás no lo vamos a leer entero, pero me gusta mucho la aplicación que se da, ¿no? Cuando Dios escribe su ley en nuestro corazón, una reacción natural es ahora contarle a otro, ¿no? De sus maravillas, ¿no? Y aquí es interesante que en este Salmo también se da esto, ¿no? Como la misión que nosotros tenemos, ¿no? Es interesante, aquí subrayé unas partes, por ejemplo, nota que David insiste en que el mal no habitará con Dios. El objetivo del tabernáculo era que Dios pudiera habitar entre su pueblo, algo que Dios también pretende en el caso del reino de Cristo. Quienes quieran acercarse al trono de Dios deben ser redimidos, ¿no? Y es interesante que aquel que es redimido no calla, ¿no? Yo creo que van de la mano el cumplir la misión, el que Dios me haya salvado, yo comienzo ahora a salvar a otros, ¿no? ¿Cómo lo vemos ahí esta parte? Yo puedo destacar allí el versículo 7 del Salmo 5, ¿no? Que dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión de adoración, que es lo que venimos diciendo en las últimas lecciones, o casi que del principio de este trimestre, que era la gran disputa que había en el gran conflicto, ¿no? Una cuestión de adoración. Y no cuestión de adoración del tipo de música ni nada de eso, sino decir a quién yo adoro, delante de quién me ¿Cómo postro, vivo? Claro. ¿Cómo vivo? ¿Me adoro a Dios o adoro al enemigo, ¿no? Ese es. Y desde el principio en el gran conflicto apareció eso, ¿no? El querer Satanás ocupar el lugar de Dios para que los ángeles se postren delante de él, ¿no? Y exigir la adoración. Y Satanás nos exige hoy la adoración también a él. Pero entonces dice, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Y aquí aparece la misericordia, aparece el concepto de la gracia, ¿no? Por medio de la gracia yo puedo entrar en la casa del Señor, puedo entrar voy a entrar en el cielo, ¿no? Y voy a entrar en la vida eterna, por causa de la gracia, no porque yo me lo merezca, ¿no? Claro. No porque yo soy tan bueno que me merezco, o sea,
el Señor está obligado a salvarme porque yo soy bueno. No, es por misericordia, es por gracia. Sí. No me merezco absolutamente nada, soy de lo peor. O sea, y entender eso y reconocer eso. Sí. Es decir, yo, si estoy donde estoy, es porque el Señor me ama. Correcto. Es porque el Señor quiso que yo me rescató del lugar donde estaba, ¿no? Entonces, entendamos verdaderamente eso. Y eso es lo que la conexión que se hace allí también con Apocalipsis capítulo 13, lo que tiene que ver con la adoración. Allí la gran disputa o la obra que ahora la bestia en el tiempo final hará, de devolverle el lugar de adoración a la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, devolviéndole ahora a la primera bestia, ¿no? Y entonces que nosotros nos sintamos atraídos a adorar a esa primera bestia. Y esa es la comparación entre Apocalipsis capítulo 13 y Salmos capítulo 5, ¿no? Pero nosotros mantenernos fieles en la adoración al Dios verdadero, sí, y en entregar nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente a la adoración completa a nuestro Creador, ¿no? Quisiera leer ahí en ese mismo día, al final, que dice: cuando el nombre de Dios ha sido escrito en el corazón, es difícil permanecer en silencio, ¿no? El pueblo de Dios hace un último ofrecimiento de misericordia a gran voz. Ahí es Apocalipsis 14:7. Dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den siempre voces de júbilo, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Aman tu nombre. Qué interesante, ¿no? Salmos 5:11. Y como tú decías, ¿no? Sí. Todo tiene que ver con el amor de Dios, todo tiene que ver con no merecimiento, ¿no? No con ganarme algo, sino con aceptar ese regalo de Dios. Y de ahí viene ese llamado, ¿no? Porque algunos cuando hablamos de la gracia, y es lo que tenemos que levantar hoy, levantar a Cristo, levantar el regalo de la salvación, algunos piensan que como una gracia barata, ¿no? Otro día leí un autor que me gustó mucho una frase, ¿no? Que es de Dallas Willard, que dice que gracia es contrario al merecimiento, pero no contraria al esfuerzo, ¿no? O sea, la gracia no es contraria al esfuerzo, ¿no? Yo creo que cuando nosotros tenemos el regalo de la gracia de Dios, comenzamos un camino, y un camino que no es fácil, un camino que está lleno de desafíos, pero que se basa siempre en el gozo de la seguridad de que tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, ¿no? Hay esfuerzo, claro que sí, hay un llamado, hay un desafío, como lo presenta Apocalipsis, de salir, de predicar con fuerza, pero no merecer nada, no hay merecimiento, ya esa palabra no, porque todo es para la gloria de Dios, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y bueno, ir a lo último, ya estamos en el tiempo, dice el jueves 22 de mayo, ¿no? El título es Enseña a los transgresores tu camino, ¿no? Aquí hay una pregunta, ¿no? Ahí toca algunos textos de Isaías, ¿no? Que con respecto al trono de Dios y cómo Isaías responde al llamado de Dios, ¿no? Que dice: aquí estoy, envíame a mí, en Isaías 6:8, cuando supo que Dios lo había limpiado, ¿no? Primero se sentía pecador y después teniendo ese regalo de la redención, dice: ahora aquí voy, envíame a mí, ¿no? Y en realidad ocurre lo mismo con nosotros, ¿no? Que es eso que estábamos hablando ahora, ¿no? De que cuando Dios nos salva, nos da ese llamado, ¿no? Todos tenemos un llamado, y como a veces nosotros pensamos que hay llamados más altos que otros, pero como tú decías, somos un cuerpo, y si Dios te está llamando para algo en específico, que no es como estar adelante y hablando, sino que son cosas simples, tú ya también estás siendo parte de este llamado, ¿no? De esta misión, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí? No sé si quieres mencionar algo de lo último. No, el hecho de lo que aparece allí en el Salmo 51, que dice el reflejo de cómo ahora David se está mostrando tal cual él era, y cuán necesitado estaba de Cristo, ¿no? Y a veces los seres humanos como que escondemos eso, ¿no? Escondemos las necesidades para que la gente no... Y nos ocultamos detrás de eso, ¿no? Detrás de una fachada en algunos casos. Aquí lo que hace
David en el Salmo 51 es abrirse y mostrarse delante del Señor así totalmente necesitado. Y su ejemplo de conversión llega hasta nuestro tiempo y nos hace ver que nosotros también podemos ser transformados de la misma manera, pero tiene que haber una conciencia totalmente sincera, ¿no? De nada sirve que yo me muestre, decía, yo en mi vida pasada hacía esto, y que siga como a veces añorando, como hablando hasta con gusto por aquella vida, ¿no? David no hablaba de esa manera de su vida pasada, al contrario, lo hacía con vergüenza, con dolor, con tristeza, porque había entristecido y había contristado el corazón del Señor, ¿no? Con lo que él hizo. Y estaba profundamente arrepentido, ¿no? Cuando vamos a lo que Elena de White comenta, por ejemplo, en la vida de David también, la tristeza profunda, el dolor sí, hasta los huesos que sentía por el pecado que había cometido, no por las consecuencias humanas de lo que había producido, sino la contrición o la tristeza que había producido en Dios su vida, ¿no? Y cuando nosotros entendemos eso, es decir, lo que yo hago entristece al Señor, más allá de las consecuencias de lo que pueda pasar aquí terrenalmente, humanamente, decir que por lo que hago pierda tal o cual cosa, si hago esto pierdo el trabajo, si hago esto pierdo a mi familia, si hago esto pierdo, no sé, pierdo dinero. Más allá de eso es cómo nos ve Dios, cómo nos ve el Señor Jesús, sí, la tristeza que el Señor Jesús siente. Y eso es estar viviendo en la presencia, ¿no? Cuando yo veo cómo entristezco el corazón y que de alguna manera con lo que hago estoy pisoteando el sacrificio de Jesús, pisoteando la cruz, pisoteando su sangre, ¿no? Cuando entiendo verdaderamente eso debe movilizarme a una transformación, a un cambio de vida. No puedo seguir de la misma manera, ¿no? Correcto, sí. Yo creo que ahí la oración de David es la oración de todos nosotros, y quizás con esto podemos ir terminando. Uno de mis textos favoritos está en Salmo 51:12, ¿no? Que es una frase tan pequeña pero tan profunda. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo creo que todos en algún momento necesitamos que Dios nos devuelva el gozo de su salvación. Sí. ¿No? A veces en un momento, como tú dijiste hace un momento atrás, como que nos enamoramos de Cristo, en un momento tuvimos ese primer amor, pero quizás ese gozo de la salvación se perdió. Y aquí el deseo de David es, vuélveme ese gozo, ¿no? Podemos volver a eso otra vez. Exactamente, podemos volver. Y después dice el 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, el primer pedido es, devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación, y entonces yo puedo ir y contarle a otro. Porque si yo no hago este proceso, ¿qué le voy a mostrar al otro? Y a veces como iglesia nosotros pretendemos hacer misión cuando no estamos realmente convertidos y transformados. Entonces creo yo que la oración de todos es esa, y no perder de vista lo que Apocalipsis 13, que como iglesia es como nuestro estandarte, el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Apocalipsis 13:14, ese evangelio eterno, ¿no? Sí. Yo creo que a veces nosotros le ponemos a ese evangelio eterno muchas cosas extras y que lo dejamos en un segundo plano, ¿no? Yo creo que es momento como generación de levantar ese evangelio eterno, de poder realmente anunciar el evangelio eterno. Primero, que Dios devuelva el gozo de nuestra salvación, y al nosotros saber cómo es vivir el evangelio de Dios, el evangelio eterno pueda ser un estandarte, ¿no? De nuestra generación, y que allí podamos ver el milagro de muchas vidas convertidas, ¿no? Porque la esperanza está hoy más latente que nunca, ¿no? Y yo creo que es el tiempo de poder levantarnos y levantar ese evangelio eterno otra vez. Así es. Así que Dios les bendiga, ¿no? Se extrañaba ahí hacer esto. Gracias, pastor, por tu tiempo aquí. Y bueno, si algo les quedó a ustedes, algún concepto, háganlo suyo, háganlo vida, y que Dios pueda devolverles el gozo de la salvación a cada uno de ustedes. Nos vemos. Acuérdense que hay parte 2 la siguiente semana, así que no se la pierdan. Un abrazo. Nos bendiciones. Vemos. Chao, bendiciones.